Mucho se ha hablado, especialmente durante la Ilustración, sobre el postramiento cultural de España, acusando de esta situación precisamente a la Inquisición. En resumen, hay autores que señalan que tanto la intolerancia del momento como la crueldad en los procesos fue la causa de que España quedase al margen de las corrientes culturales, científicas y filosóficas que influyeron en la transformación y desarrollo del resto de Europa. Objetivamente, debemos poner en cuestión lo de la crueldad de los procesos si los comparamos con las actuaciones llevadas a cabo por otros tribunales españoles o europeos. Para otros historiadores, los métodos usados por la Inquisición no fueron ni más crueles ni más intolerantes que los utilizados por tribunales instituidos en otras naciones europeas como Alemania, Italia, Portugal o Francia. Tampoco fue la causa de que España quedase atrasada culturalmente, pues el siglo XVIII es conocido por el siglo de oro español. Aspecto que parece pasar desapercibido a los enemigos furibundos del tribunal, incapaces de abstraerse y analizarlo en su contexto histórico. Llegan incluso a afirmar que el humanismo fue pronto herido de muerte en España. Algunos de los hombres que acabamos de citar fueron ya perseguidos en sus personas por la Inquisición o bien sus obras cayeron en el índice de libros prohibidos. La escolástica había vuelto a recobrar sus fueros y las letras humanistas, después de esta breve primavera, no volvieron a florecer. España estaba haciendo decididamente marcha atrás de toda aventura intelectual. Bien, ciertamente ningún aspecto intelectual pasó desapercibido para la Inquisición y bajo su órbita se desarrolló el siglo de oro español. La actividad intelectual era de primer orden. Se convocó una asamblea en Valladolid en 1527 para decidir sobre la ortodoxia de las obras de Erasmo, bajo la presidencia del inquisidor general Manrique, que precisamente era erasmista. Todos los esfuerzos de los dominicos y franciscanos para conseguir una condena fueron infructuosos ante la decidida defensa de los erasmistas. Entre los más destacados de estos, aparte del ya nombrado inquisidor general Manrique, se contaban el arzobispo Fonseca, Alfonso de Virués, benedictino, junto con su hermano Jerónimo, también benedictino, el dominico Francisco de Vitoria, el agustino Dionisio Vázquez, profesor de Alcalá, y entre ellos los no eclesiásticos eran fervientes erasmistas también los hermanos Vergara, Alfonso de Valdés, secretario del emperador, y otros. En la asamblea, las discusiones no salían de un punto muerto. Al cabo de un mes de reuniones, sin haber adelantado un paso y teniendo en cuenta que los papas no solo no habían desaprobado públicamente la doctrina de Erasmo, sino que le daban a él públicas muestras de aprecio, Manrique suspendió la asamblea y emitió una disposición por la que no solo no se impedía la difusión de sus obras, sino que se prohibió por la Inquisición que se atacara a Erasmo en lo que éste contradecía a Lutero. Cierto es que más adelante las obras de Erasmo entrarían a formar parte del índice, pero no precisamente por falta de un debate intelectual de envergadura difícilmente alcanzada en otros lugares. Finalmente, Erasmo fue incluido en el índice. Los motivos de un profundísimo matiz teológico. Primero, por negar la consustancialidad del verbo, como los arrianos, de negar la divinidad del Hijo, o al menos de explicar en sentido arriano todos los lugares del Nuevo Testamento donde esta divinidad se consigna, hasta los más claros y explícitos, de afirmar que ni las Escrituras ni los padres antiguos, sobre todo en San Hilario, de Trinitate, se encuentra con claridad el nombre de Dios dado al Espíritu Santo, etcétera, 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 hasta 21 ítems. Bien, ¿y cuál era el objeto de la Inquisición? El Santo Oficio, como una institución de la fe, tenía menos interés en el delito que en el arrepentimiento y en la salvación de la conciencia. Pretende conocer los delitos para procurar inducir el arrepentimiento, quizá forzándolo a través de sus recursos de tortura. En fin, cada vez son más los investigadores históricos que se aproximan a la Inquisición sin prejuicios de la Ilustración y comienzan a descubrir, además de las injustas acusaciones de que ha sido objeto el tribunal, el verdadero objeto del mismo, que no hace sino coincidir
con lo que proclama desde su instauración. Desde la óptica actual, es de difícil explicación el hecho de que la Iglesia constituyese un tribunal coercitivo para salvar las almas, pero debemos tener en cuenta que era un tribunal mixto con intereses religiosos y con intereses políticos sociales. Por otra parte, tampoco las circunstancias actuales son tan distintas a las existentes en el siglo XVI, si bien la dirección marcada por el poder va dirigida en otro sentido. Observamos hoy que si la Inquisición tenía unos inquisidores y unos familiares, la democracia tiene unas referencias, pie de rey de democracia, a las que se deben ajustar todas las ideas, y unos palmeros que, como en el caso de los familiares de la Inquisición, no tienen en principio beneficios económicos, si bien su categoría de familiares les abre determinadas puertas. Es el caso que en la Inquisición los palmeros, los familiares, estaban contados. Ahora no se sabe. La Inquisición llamaba a la conversión y al arrepentimiento. Así, las instrucciones emanadas del inquisidor Fray Tomás de Torquemada rezaban, primeramente, que los inquisidores, luego, legando en el lugar donde se ha de facer la Inquisición, pongan sus cartas e edictos de 30 o 40 días, o como mejor visto les fuese, que todos los que en algún caso de herejía o apostasía se fallaran culpados y en este dicho tiempo vernan con dolor sin fuerza ninguna a confesar sus errores y dirán la verdad de todo lo que supiere, no solamente de sí mismos, mas de los otros que con ellos participaren en el dicho error, que estos tales sean recibidos con toda caridad y abjurando sus errores en forma les sean dadas penitencias públicas o secretas, según la infamia o calidad del delito, a albedrío de los inquisidores, y dénseles algunas penitencias pecuniarias que paguen en cierto tiempo, y estos dineros sean puestos en mano de una persona fiable, y den los inquisidores o los escribanos la copia de ellos al Rey nuestro Señor o a mí como a inquisidor principal, para que se gasten en la guerra o en otras obras pías, y para que se paguen los salarios de los inquisidores y otros ministros que en esta Santa Inquisición entenderán, y seanles dexados todos los otros bienes que tuvieren, así mobles como raíces, y cerca de los oficios públicos que tienen, deben por ahora ser privados hasta que se vea su forma de vivir, y si fueren buenos cristianos y conocidamente se viere la enmienda en ellos, pueden ser habilitados para que hayan los dichos oficios, si fueren vacos o otros semejantes. La democracia, como la Inquisición, hace una primera llamada invitando a la reconciliación a aquellos que permanecen en la herejía. Si acuden bajo la capa de la democracia, son bienvenidos, y hasta se les realiza autos de fe en los que se muestra su conversión, se les aplaude, se les pone como ejemplo, y la reconversión siempre tiende a que aquellos que se alejan de la democracia sean reconciliados con el sistema. La denuncia no es sino la voluntad de mover el espíritu antidemocrático a espíritu proclive a la democracia. Cuando se insulta a una persona no democrática, cuando se la margina, cuando no se la deja que hable, cuando se le amenaza o cuando se la condena al ostracismo, es con la sana intención de que se convierta a la democracia. Así, en el siglo XVI, como ahora mismo, la denuncia constituía el inicio del diálogo entre la Inquisición y la sociedad, un diálogo que a su término procura la identificación de un infractor y el reconocimiento de que los edictos habían cumplido su objetivo. Por otra parte, se procuraba que la denuncia se ciñese a la estricta realidad y en garantía del denunciado. Las instrucciones de Ávila de 1498 prescriben el castigo con pena pública de los testigos que presten falso testimonio. Además, disponen que en las testificaciones ha de estar presente un inquisidor y en las ratificaciones 2 personas honestas que no sean del oficio, sin que en estas últimas actuaciones puedan concurrir otros oficiales de la Inquisición. Es garantismo. Y lo que era por todos conocidos es que el Santo Oficio pretendía ser el tribunal más clemente de todos, porque sus fines no eran la administración de una justicia rígida y automática, sino la reconciliación del delincuente. Confesarse culpable con el Santo Oficio era obtener el perdón. ¿De qué otro tribunal se puede decir esto?
El inquisidor era tanto padre confesor como juez, que pretendía no una condenación, sino acabar con un extravío y devolver al rebaño la oveja descarriada. Por eso se instaba constantemente al acusado a que recordase la diferencia fundamental entre la Inquisición y los tribunales ordinarios, y que su finalidad no era el castigo del cuerpo, sino la salvación del alma, y por lo mismo se le imprecaba a que tratara de salvarse por medio de la confesión. El Tribunal del Santo Oficio fue, entre otras cosas, igualitario, pues se habilitaba a los inquisidores poder y facultad para que pudiesen inquirir contra todas las personas, tanto hombres como mujeres, vivos y muertos, ausentes y presentes, de cualquier estado, condición, prerrogativa, preeminencia y dignidad que sean, exentos y no exentos. No era tema baladí, porque hasta entonces los nobles y el clero tenían estatutos especiales que les permitían evadir la justicia ordinaria. La Inquisición aplicaba justicia igualitaria para todos. Los delitos que perseguía el Santo Oficio eran las de falsos conversos del judaísmo y mahometismo. Pronto se añadió el luteranismo, con focos en Sevilla y Valladolid, y el alumbradismo, movimiento pseudomístico. También se consideraban delitos contra la fe, la blasfemia, en la medida que podía reflejar la heterodoxia, y la brujería, como subproducto de religiosidad. Además, se perseguían delitos de carácter moral, como la bigamia. Con el tiempo se introdujo el delito de resistencia al Santo Oficio, que trataba de garantizar el trabajo del tribunal. La censura a posteriori se hacía mediante la elaboración de índices de libros prohibidos total o parcialmente. Estos índices no eran exclusivos de la Inquisición, pues los promulgaron también ciertas universidades y algunos obispos. Ni tan siquiera surgieron en España. En ese terreno, como en tantos otros, los inquisidores actuaban cuando alguna denuncia atraía su atención sobre una determinada obra, y aquí las rencillas del mundillo literario y del académico tuvieron a menudo mucha mayor importancia que el auténtico fondo doctrinal del asunto. Obsérvese que se habla de falsos conversos, lo que supone que se trataba de inquirir sobre conversos. Y es que contra lo que comúnmente se cree, el Santo Oficio no juzgaba judíos, no juzgaba musulmanes, no juzgaba gente de otras religiones, sino que procesaba a católicos libremente bautizados como tales, que renegando de la fe retornaban a sus cultos, llevaban un catolicismo aparente, ya que en realidad eran seguidores de su primitiva religión. Antes de la existencia del Santo Oficio, los apóstatas eran sancionados por las autoridades civiles con pena de muerte, por hoguera, lapidación o decapitación, así como por confiscación de sus bienes. La apostasía también era castigada por el derecho musulmán. Y sigue siéndolo. Y volvemos a insistir que nos encontramos en los principios de la Edad Moderna, con unos usos y costumbres que se parecían más entre los existentes en los distintos reinos en ese momento que entre esos tiempos y los actuales. Podemos arguir que el concepto de libertad aplicado a todos los que accedían al bautismo puede llegar a ser discutible. Ni más ni menos que en la actualidad es discutible que todos los miembros de la sociedad sean democráticos. Lo somos por decreto. Y quien no lo es debe ser consciente de las consecuencias que le puede reportar que se descubra su falta de adscripción al sistema. Aunque la Inquisición fue creada para evitar los avances de la herejía, se ocupó también de una amplia gama de delitos que solo indirectamente pueden relacionarse con la religión. Sobre un total de unos 49.000 procesados entre los años 1560 y 1700, registrados en los archivos de la Suprema, fueron juzgados los siguientes delitos: judaizantes, 5.007. Moriscos, 11.311. Luteranos, 3.499. Supersticiones, 3.750. Proposiciones heréticas, 14.319. Bigamia, 2.700. Solicitaciones, 1.241. Ofensas al Santo Oficio, 3.954. Y varios, 2.724. El 70% de los casos fueron causas referentes a delitos contra la fe, mientras que el resto, el 30%, eran delitos contra la moral.
La solicitación era una práctica generalizada, como lo demuestra el Edicto de Gracia, promulgado en el 623 por el inquisidor general Andrés Pacheco, en el que se mencionan múltiples maneras que el confesor utiliza para conseguir favores sexuales de sus penitentes. Estos edictos, al conocerse las prácticas obscenas de estos religiosos desvergonzados, produjeron el consabido escándalo. Para justificar sus abusos sexuales y vencer los lógicos escrúpulos de las penitentes, estos religiosos inventaban doctrinas falsas, dándoles a entender y diciendo que aquellos tocamientos no eran pecado, que lo hacían para alegrarlas, consolarlas y ayudarlas. Para sojuzgar y humillar a las mujeres a través del confesionario, confiesan a las discípulas en lugares secretos, retirándose siempre de los templos e iglesias parroquiales donde concurre el pueblo cristiano. Las discípulas eran las beatas, alumbradas. La sociología profesional de los procesados fue variando en el tiempo. Así, en el siglo XVI, el predominio de las clases medias urbanas, con el 42% artesanado y el 20% comercio de finanzas, y el campesinado 30%, pues fue evidente. El clero fue aumentando hasta un 40%, llegando hasta llegar al siglo XVIII. En el siglo XVIII fue hasta del 40%. La nobleza ocupó una presencia mayor del 4%. Y bajo el título de proscripciones heréticas se incluían los delitos verbales, desde la blasfemia hasta las afirmaciones relacionadas con creencias religiosas, la moral sexual o el clero. La homosexualidad o sodomía, que así se denominaba en aquella época, era castigada con la pena de muerte por los tribunales civiles. La Inquisición juzgó frecuentemente las desviaciones y excesos en materia sexual. Muchísimos procesos tienen que ver directa o indirectamente con ello, y solió hacerlo con moderación, quizá por presumir que eran fruto de la ignorancia del pueblo. La razón por la que se usa poco rigor con los fornicarios, confesarán los inquisidores en 1585, es que entendemos por experiencia y estamos persuadidos que los más que prendemos dicen a tontas y sin saber lo que se dicen, y por ignorancia y no con ánimo de heretizar. Mayor rigor mostró cuando el aserto tantas veces repetido de que la fornicación no es pecado entroncaba con interpretaciones globales, como las de los dejados, y no eran consecuencia de la valoración aislada de un individuo que tal vez pretendía justificar la conducta. La Inquisición, que en principio estaba encargada de asuntos de la fe, pasó a tratar otros asuntos como la expropiación ilícita de caballerías y más, ya que se dio jurisdicción a los inquisidores para conocer de las causas de contrabando, de extraer del reino la moneda de vellón o cobre, adjudicando a su fisco la cuarta parte de lo que se aprehendiese.